El humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Esto no lo digo yo, lo dijo el Papa Pablo VI y es evidente que tenía toda la razón. No sé si había escuchado esta frase, pero lo cierto es que la iglesia está pasando por un periodo muy turbulento y de mucha confusión. Y si los santos estuvieran aquí presentes, esto es lo que tendrían por decirnos y esto es lo que nos exhortarían a hacer. Vamos a verlo. Veo que hay muchos criticando a la iglesia, hablando de las cosas negativas, trayendo preocupación a las personas y por supuesto es necesario que los católicos estemos vigilantes con todo lo que está pasando. Pero la realidad de la mayoría de videos es que nos hablan solo de la crisis, solo de cosas negativas. No parecen hablar de soluciones. Por eso, con todo lo que está pasando en la actualidad, la pregunta que me llevó a hacer este video es ¿qué tendría por decir y qué nos exhortaría a hacer, por ejemplo, un San Atanasio, un San Francisco de Asís, una Santa Catalina de Siena o quizás un San Ignacio de Loyola o por ejemplo el Padre Pío? ¿Qué tendrían ellos por decirnos? Y esta pregunta que vamos a ir respondiendo la planteo porque estos santos y muchos otros también vivieron en periodos muy difíciles para la iglesia. Con esto quiero decir que la iglesia en cada periodo de la historia ha vivido sus propias crisis y lo que estamos viviendo es solo una crisis más. Y de todas esas crisis, por más de 2000 años, aquí sigue la iglesia en pie. Literalmente se ha cumplido cuando Jesús dice que Satanás ha pedido zarandearnos. Pero también es evidente que se ha cumplido cuando dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Veamos un poco de contexto. En el siglo IV, por ejemplo, se extendió una herejía llamada el arrianismo, que enseñaba que Jesús era inferior al Padre y por lo tanto no era Dios. Imagínense por un momento crecer en una época donde el dogma de la Santísima Trinidad, que es el centro de la fe cristiana, estaba siendo cuestionado. Lo peor de todo es que era mayor el porcentaje de obispos y clérigos que creían esta herejía. Quizás hubiéramos pensado que la verdad estaba en lo que enseñaba la mayoría. No existía internet, no había dónde consultar la opinión unánime de la iglesia. Todo era una locura. Pues estos son los tiempos que le tocó vivir a San Atanasio. También San Atanasio defendía la verdad y no se quedaba callado, aunque eso pudiera llevarlo al martirio. Fue desterrado más de 5 veces y el santo nos enseña que debemos resistir en medio de los tiempos difíciles, aunque esto nos genere persecución o desprecio. También en el siglo XII, por ejemplo, tenemos a San Francisco de Asís, que vivió en un contexto repleto de corrupción que impregnó a los altos mandos de la iglesia, cuando los cargos eclesiásticos se compraban, se vendían, donde algunos monjes se enriquecían materialmente con la fe. O imagínense haber nacido en el siglo XIV, en épocas de Santa Catalina de Siena, donde el Papa estaba fuertemente influenciado con el poder político y económico al punto que abandonó Roma para gobernar desde Aviñón. También era la misma época en la que se dio la peste negra. Y para no irnos muy lejos, en el siglo XX, por ejemplo, el Padre Pío alcanzó a vivir el periodo de confusión cercano al Concilio Vaticano II, el mismo periodo de confusión que ha permanecido hasta ahora. Entonces, como podemos ver, la crisis en la iglesia no es algo reciente para lo que no tengamos respuestas o no tengamos modelos a seguir para alcanzar la salvación. En nuestra época es notoria la crisis del modernismo y del relativismo. Las ovejas parecen no encontrar pastores que las guíen a la salvación y también los buenos pastores parecen que ya no encuentran ovejas que quieran el verdadero alimento del cielo. O sea que la crisis es por parte y parte. Una gran responsabilidad recae sobre algunos sacerdotes y algunos obispos, pero otra gran responsabilidad recae sobre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, que nos quedamos quietos, callados y solo pensamos que los demás deberían alimentarnos espiritualmente a nosotros. Yo creo que en este contexto el Papa Pablo VI habla sobre el humo de Satanás. El demonio al final siempre buscará tratar de introducirse usando las falencias de cada época, y pues la nuestra es la falta de fe y el abandono de alcanzar el reino de los cielos. Algunos miembros de la iglesia pretenden modernizar el mensaje de salvación, bajo la idea de que estamos en épocas distintas. Le escuchaba a un obispo decir que si modernizar la iglesia consiste en usar un micrófono, evangelizar por internet, usar las redes sociales, entonces en este sentido la iglesia sí se debería modernizar. Pero dice él mismo que si modernizar consiste en cambiar el mensaje de salvación y las doctrinas,
Entonces no podemos hablar de modernismo, porque la iglesia sencillamente no está para cambiar doctrinas, sino para custodiar el mensaje de salvación. La iglesia, el papa, los obispos y los sacerdotes están llamados a custodiar el mensaje transmitido por Cristo a través de los apóstoles. En muchas comunidades no se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento, ni del reino de los cielos, ni del gozo de la salvación. El mensaje ha cambiado a fraternidad, a hermandad, a no juzgar, sino hablar solo del amor. No quiere decir que no podamos hablar de la fraternidad y de la paz. Esto es muy importante, pero no puede desplazar la razón principal de la iglesia, que es llevarnos a la unión con Cristo y alcanzar la salvación. La iglesia está llamada a influenciar en todas las áreas: política, cultural, social o económica, y también debe responder a las crisis humanitarias globales, pero su enfoque principal es unir a los hombres con Dios, dando los medios de santificación para que las personas puedan alcanzar la salvación. Se tiene que notar la diferencia entre un discurso político y un sermón católico, porque la iglesia está para que nos enfoquemos en el cielo, no en lo terrenal. Y en medio de todo esto, si ha llegado hasta esta parte del mensaje, es porque sabe que lo que menciona es cierto. Pero al igual que yo, estoy seguro que quiere saber cómo aportar a la iglesia, qué puede hacer en estos tiempos difíciles. Y la respuesta está en hacer lo mismo que hicieron los santos de los que yo hablé. Por favor, no salga de este video sin saber específicamente lo que hizo San Atanasio, San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, el Padre Pío y muchos otros santos. Porque si ellos pudieron alcanzar la salvación en sus contextos difíciles, nosotros también podemos alcanzarla y podemos vivir en paz como ellos. Entonces yo les traigo los 5 mejores consejos de la vida de los santos para aplicarlos en estos tiempos difíciles de confusión por los que pasa la iglesia. Primer consejo: comparar todo con las escrituras, el catecismo y el magisterio. Esto lo tenía por regla, por ejemplo, San Atanasio. Así la mayoría se levantara a opinar o a sacar conclusiones extrañas sobre ciertas doctrinas, San Atanasio siempre se mantenía firme en la tradición que recibió de manera oral y escrita. Si llegáramos a ver que cualquier laico, clérigo, obispo, sacerdote o incluso el mismo papa pronunciara algo distinto a lo que la iglesia siglo tras siglo ha creído, deberíamos hacer un alto. Debemos abrazar la opinión general de toda la iglesia, porque repito, el rol de las autoridades de la iglesia no es crear nuevas enseñanzas, sino cuestionar las que ya recibieron y ayudarle al pueblo a comprenderlas. Recordemos que en la medida que pasa el tiempo, Dios nos ha permitido comprender cada vez mejor el mensaje de salvación. Lo lógico es que una enseñanza no se va a contradecir con una enseñanza anterior, sino que se va a complementar. Entonces, no creemos solo lo que dice el último concilio solamente, sino que creemos en la rica tradición de la iglesia. La iglesia ha celebrado 21 concilios ecuménicos y cada uno de ellos ha servido de soporte para responder a las herejías y problemas de la época y para tener una mejor comprensión de los dogmas de fe. Todos tienen el mismo peso doctrinal y la misma importancia. No creemos solo lo que enseña el último papa, sino creemos lo que ha enseñado junto con lo que han enseñado todos los papas en conjunto, a nivel pastoral y a nivel moral y a nivel de fe. A la fecha, 266 papas han liderado en la iglesia, cada uno con la autoridad dada por Dios para custodiar la fe y pastorear al rebaño de Cristo, que lo componen millones de miembros de distintas culturas, idiomas y realidades sociales distintas. Los papas tienen el deber de defender la fe de los apóstoles recibida de manera oral o escrita. Esto le permitió a San Atanasio no moverse por las olas de enseñanzas que iban y venían en su época. El santo cura de Ars y el padre Pío siempre exhortaban a los fieles a conocer el catecismo. Debemos estudiar más las escrituras, pero a la luz del catecismo para entenderlas correctamente. Segundo consejo: revisar y filtrar detalladamente todo lo que dicen los medios de comunicación sobre la iglesia, sobre el papa y sobre los documentos oficiales. No pensemos, por favor, que la mayoría de medios de comunicación están a favor de la iglesia. Muchos buscan solo los likes, las tendencias, volver viral un contenido, generar controversia. Y en ese objetivo caen en afirmar en nombre de la iglesia o del papa muchas cosas que ni la iglesia ni el papa han dicho, pero apenas aparecen ciertas noticias nos alarmamos, nos indignamos y las recibimos sin ni siquiera verificar las fuentes directas.
Los santos no contaban con internet ni con televisión. Nosotros, en cambio, tenemos la gran ventaja de poder estar informados, pero debemos saber bien las fuentes de esa información. No nos armemos películas mentales con cosas que ni el Papa ni la Iglesia nunca realmente han dicho. Vemos en los titulares: el Papa apoya el matrimonio arcoíris, y de una vez están hablando mal del Papa. El Papa es masón, el Papa dijo que el infierno no existía, ahora la Iglesia permitirá X cosa en las misas. Es decir, yo sé que estamos pasando por tiempos difíciles, pero ¿en serio así desconfiamos de la Iglesia, que es una madre espiritual, y pretendemos creerle más a los medios de comunicación? Entonces, ¿por qué decimos en el credo, creo en la Iglesia? Creer en la Iglesia es un dogma de fe, pero a veces creemos más fácilmente en lo que dicen los medios de comunicación. Yo les propongo que hagan algo que empecé a hacer desde unos meses atrás. Cuando salga un supuesto comunicado del Papa, de la Iglesia, en fin, busquemos las fuentes originales, leamos todo el documento y entendamos el contexto en que se dijeron X o Y comentario. En mi caso, después de hacer esta tarea, me di cuenta que llegué a indisponerme muchas veces en vano, y lo confieso, con algunas cosas que supuestamente la Iglesia decía o el Papa decía, cuando realmente nunca la Iglesia o el Papa dijeron eso que se dice que dijo. En redes sociales hay personas hablando muy mal del Papa, de los sacerdotes, criticando la misa, criticándolo todo. ¿No se dan cuenta que eso es lo que quiere el demonio para sembrar cizaña y más división? Tercer consejo: orar por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, los sacerdotes, los monjes y en fin, toda la comunidad cristiana. Este consejo hacía parte de Santa Catalina de Siena, San Francisco de Asís, el Padre Pío. Ellos nunca dejaron de orar por las autoridades espirituales. Se dan cuenta que somos rápidos para ver la problemática y hacer juicios, pero a muchos les da una pereza orar por las autoridades de la Iglesia. Seamos conscientes que el demonio busca siempre atacar a la cabeza. Recordemos esa frase icónica cuando Jesús le dijo a Pedro: Satanás ha pedido zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Empecemos a orar más por el Papa, por los sacerdotes. En esto nosotros nos podemos asemejar a los santos. Cuarto consejo: evitar generar más división de la que ya hay. No es tapar el sol con un dedo, pero sí es evitar que el mal se propague aún más. Cuando empezamos a juzgar y a criticar todo lo que enseña la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, estamos caminando en un hilo muy fino de caer en la rebeldía y la arrogancia. ¿Recuerdan lo que pasó la última vez que un hombre empezó a criticar a la Iglesia pensando que de esta manera estaba aportando a salvarla? Pues la realidad es que esto dio el inicio a grupos sectarios y cismáticos que terminaron alejándose de la Iglesia. Este consejo lo veo aplicado en la vida de Santa Catalina de Siena y el Padre Pío. Ambos santos fueron conscientes de toda la crisis interna de la Iglesia, pero ambos trataron de reformar a la Iglesia desde adentro, empezando por reformarse a ellos mismos, evitando al máximo que siempre el centro de la conversación sea hablar cosas malas o negativas de la Iglesia. Esto va ligado a otro punto: nunca hablemos de las cosas malas en general en nombre de toda la Iglesia. La Iglesia no es mala, porque como se dice en las Escrituras, el trigo crece con la mala hierba y al final serán separados. Pero no hablemos en nombre de toda la Iglesia. Es que la Iglesia dijo tal cosa, es que la Iglesia dijo otra cosa. No lo dijo la Iglesia, lo dijo un miembro de la Iglesia en particular. El que pecó no fue la Iglesia, pecó un miembro de la Iglesia en particular. Además, deberíamos exaltar y sacar a la luz las cosas buenas que se hacen o que se han dicho. El apóstol Pablo nos dice que debemos exaltar todo lo que es bueno y todo lo que es digno de honra. Y por último, mantener la calma. La Iglesia ha permanecido por siglos, por eso por la Iglesia no deberíamos tener temor de que sea destruida, porque eso no va a pasar, pero sí debemos tener temores de alejarnos de ella nosotros mismos. En los evangelios se narra una experiencia que vivieron los apóstoles con el mismo Señor Jesucristo. Esto lo vemos en Marcos capítulo 4 del versículo 37 al 40. Se cuenta de la siguiente manera: en esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Silencio, quédate quieto. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe?
Pues esto mismo nos dice Jesús en medio de la tormenta. Debemos mantener la calma, porque vamos a estar asustados. Debemos tener fe que Cristo es el que maneja el barco de la iglesia y Él prometió estar con nosotros hasta el final. Son tiempos muy difíciles, no peores que los que vivieron los santos, ni mejores de los que van a vivir nuestros hijos y nietos. Sencillamente son los tiempos que Dios ha decidido que debemos vivir para crecer espiritualmente y alcanzar la salvación. Deberíamos vivir como San Francisco de Asís. Ser ejemplos, vivir para los demás, empezando por la familia, por los amigos, que todos vean en nosotros una parte estable de la iglesia. Si cada uno de nosotros buscáramos reformarnos a nosotros mismos, de seguro la iglesia entera se reformaría. Entonces, que no haya un cortocircuito entre lo que creemos y lo que vivimos. El llamado es a ser coherentes y que podamos transmitir la fe de los apóstoles de la mejor manera a todos los demás. Ayúdeme por favor a compartir este video para que llegue a cada celular, a cada computadora de católicos y de no católicos a nivel mundial. También, si le gustó este video, suscríbase a este canal y déjeme saber en los comentarios qué es lo que usted más ama de la Iglesia Católica. Recuerden que les habla Marlon Toscano, promotor de esta iniciativa llamada Sacro Exorcismo, donde la mejor forma de luchar contra el demonio es exaltando lo sagrado y lo divino. Nos vemos en un próximo video.